necesitaría otra f. Y eso yo lo soluciono rápido, sumando una f. Sumando una f. Pero así como sumo una f, también debo quitar menos f. ¿De acuerdo? Entonces, voy a usar las relaciones que había encontrado. A, E y F. Estos tres términos suman 0. Más B, C, D y F también suman 0. ¿Sí? B, C, D y F también suman 0. Y al final me estaría quedando el vector menos F. Esto va a ser igual al vector resultante. Como notarán, el vector resultante va a ser igual a menos el vector F. ¿Sí? Y esta sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Problema 15. A ver. Ya. Nos vamos a centrar en el vector A. Acá empieza el vector A. ¿Sí? Y, a ver. A más B más C más D y E. Eso va a ser igual al vector F. Así que yo puedo decir que la suma de esos 5 vectores va a ser igual al vector F. Allí está. ¿Sí? A, B, C y D sumados me dan el vector F. Ahora escribo al vector resultante. Aparte, el vector resultante, recuerden, es la suma de todos los vectores. Así que voy a escribir a los 6 vectores juntos. De esta manera. ¿Sí? Lo que sigue es reemplazar la relación de arriba. Estos 5 vectores suman el vector F. Más este otro vector F que ya estaba ahí. Esto va a ser igual al vector resultante. Por lo tanto, el vector resultante será 2 veces el vector F. Y ahí quedaría el problema. ¿Sí? Problema 17. Problema 17. ¿Sí? A ver, vamos a usar el mismo criterio que el problema 15. Nos vamos a centrar en el vector A y vamos a decir que A más B más C y más D, eso va a ser igual al vector E. Escribimos A más B más C más D, eso va a ser igual al vector E. Ahora escribimos al vector resultante. R es la suma de todos los vectores. Así, no se olviden de poner las flechas. Muy bien. Pero estos 4 vectores suman al vector E. ¿Sí? Estos 4 vectores que está acá arriba es igual al vector E. Más el vector E que estaba al lado izquierdo. Derecho, al lado derecho. Igual a la resultante. Finalmente, el vector resultante es igual a 2 veces el vector E. Y ahí acaba el problema. ¿Sí? Muy bien. Como estarán notando, todos estos problemas que estamos poniendo como ejemplos tienen la misma metodología. ¿Sí? Hallar relaciones entre los vectores del gráfico y reemplazar en el vector resultante. ¿Está bien? Ahora vamos a desarrollar el último problema.
Problema 19. ¿Sí? Recuerden, tenemos que hallar relaciones entre los vectores del gráfico. A ver, nos vamos a centrar en estos de acá. Tengo el vector E, que sumado con el vector A, miren, el vector E más el vector A va a ser igual al vector B. ¿Sí? E más A me da el vector B, el que cierra la figura. Seguimos. El vector F más el vector D va a ser igual al vector C. F más D va a ser igual al vector C. Esto es en el triángulo. De acá. F más D es igual a C. Ahora escribimos el vector resultante. R es igual a A más B más C más D más E y más F. Cada uno con su flecha. Ahí está. Vamos a reemplazar las relaciones de arriba. Pero antes de reemplazar, vamos a reordenar. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esta A y luego voy a poner al vector E. De esta manera. ¿Sí? Tengo al vector A y también tengo al vector E. Ya los he puesto juntos. Sigue el vector B. Ahí está. Ahora, tengo al vector C, que continúa, y debería seguir el vector D y el vector F. El vector D y el vector F. Así ya tengo a los 6 vectores, solo que al vector E lo he puesto o lo he ubicado entre el vector A y el vector B. ¿Sí? Ahora, como ustedes notarán, A más E o E más A, esto de acá es igual al vector B, así que reemplazamos. Más este vector que ya estaba ahí, este B, más el vector C, más D más F, esto es igual al vector C. Y todo esto es igual al vector resultante. Finalmente, el vector resultante será igual a 2 veces B más C. ¿Sí? 2 veces B más C. Terminando así el problema número 19. Bueno, con esto concluimos esta pequeña explicación acerca de la primera parte del análisis vectorial. Recuerden que nos hemos centrado en un punto de vista más geométrico, ¿sí? A ver, hemos dado la definición de vector, cuáles son sus elementos, ¿está bien? Recuerden que un vector se representa gráficamente por un rayo, ¿no? ¿Sí? Por un rayo, o una flecha, por así decir. Hemos dado los métodos para sumar vectores, ¿sí? El método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. Y hemos definido lo que es el vector resultante, que es la suma de un conjunto de vectores. ¿Está bien? Hemos obtenido una relación importante, que vendría a ser cuando los vectores están formando una figura cerrada seguida. Dichos vectores siempre van a sumar 0. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya sido de su agrado y conmigo será para otra ocasión. Gracias.